Impuestos en FAM. Programa patrocinado por Burgoa Editores. Muy bien, pues bienvenidos todos otra semana más para que sigamos platicando de temas interesantes. Todo tiene que ver con lo fiscal, pero dentro de un formato menos acartonado, pues ustedes ya lo conocen, un poco de música y un poco de todo para que ustedes se sientan relajados, tranquilos. Y en esta ocasión vamos a hablar algo de lo que mucho se habla, pero poco se preocupa a la gente y le puede suceder a cualquiera, más que en septiembre, pues que es el mes del testamento, etcétera. Pero aunque enfocado en personas morales, pues es importante siempre señalarlo, lo que implica la famosa nuda propiedad y el usufructo. Y uno se pregunta, ¿y eso qué es? Pues yo me pregunto lo mismo, pero tenemos a una gran especialista que hoy nos acompaña y que nos va a ayudar a desarrollar el tema, y es la maestra Olivia. Maestra, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Carlos, por esta invitación. Para mí es un honor. Muchísimas gracias. Al contrario, una gran amiga de años. La verdad es que yo ella la definiría con una palabra y es sencillez, ¿no? Muchas gracias. Yo sé que en este planeta todo el mundo se cree el que más las puede y el que más, que todo el mundo quiere ser el menú de todos los restaurantes, pero ella no, por suerte, y sin embargo lo es. Así que ella platicó del tema consolidación de la nueva propiedad y usufructo, y ustedes dicen, ¿dónde estoy leyendo esto? En este libro que sacamos a principio del año, que es Reforma Fiscal 2022, en Burgoa Editores, y ella pues aquí nos escribió el tema. Sin embargo, pese a lo que se dijo y a lo que se ha escrito, como que la gente no le pesca, entonces pues empezamos con problemas, ¿no? Me da la impresión, salvo tu opinión ahorita que nos ayudes, que la gente al leer el artículo de ley, que es el artículo 18 de ISR, que se refiere a otros ingresos, y la versión es la fracción 11, creo, la 12. Uh-huh. Y hace notar como que usufructo es sinónimo de nuda propiedad. Y uno se pregunta, ¿y qué es nuda propiedad? Porque hay desnuda propiedad entonces y nuda propiedad. ¿Y cómo funciona esto? Por favor, platícanos. Sí, pues efectivamente es una reforma del 2022 en donde se modifican este artículo, el artículo 18 en su fracción 12, se incorpora esta fracción 12, el 19 para ver cómo se va a determinar esta utilidad y por ahí una modificación al 32 por la deducibilidad. Pues en la exposición de motivos, ¿verdad? Me voy a regresar un poquito a la exposición de motivos. Ahí en la exposición de motivos, la razón que da el legislador para modificar esto es porque sustenta su dicho en decir que existen maneras artificiosas de trasladarse justo estos elementos, que ahorita voy a llegar a la nuda propiedad, de trasladarse estos elementos a través de una enajenación, evitando la acumulación de ingresos. Entonces, pues, así lo dice la exposición de motivos, se va a empezar a grabar cuando se vuelvan a consolidar estos elementos. Para ello, pues, es necesario entonces entender cuáles son esos elementos que van a conformar esta propiedad, ¿no? O este derecho real como lo es la propiedad. Y justo como bien lo decías, pues tenemos estos tres elementos que es el uso, es el goce y es la disposición del bien, o este dominio del bien. Quien goza de estos tres, o quien posee estos tres elementos, conforma la propiedad y se dice que es el dueño absoluto del bien, ¿no? Porque es un derecho real. Pero se pueden desmembrar, digámoslo así, estos tres elementos y trasladar únicamente alguno de ellos. El uso o el goce, cuando se traslada el uso y el goce es el usufructo, y entonces cuando se desmaterializa, digamos así, estos elementos, bueno, más bien se desintegran, ya no quedan unidos, podemos decir que se desnuda esa propiedad y por lo tanto, pues ya modificado, ya llegan a este término de nuda propiedad. Pero pues sí, efectivamente proviene de la desnudez de la propiedad, ¿no? Al separar, al desmembrar sus tres elementos que unidos en sí mismo conforman un derecho real y absoluto que tiene una persona sobre un bien.
Ok, a ver, aquí me pongo en una idea que la gente a veces comenta, pero tú dime si es correcto. La diferencia entre la palabra desnudo y nudo deja ver como que lo desnudo es lo que es abierto, ¿no? Todo mundo puede ver, como que es la propiedad evidente. Pero la nuda propiedad es aquella como que se queda un poco tácita, otras bambalinas en la lógica de tener un control de un bien, que es lo que recomienda siempre un notario. El ejemplo más común, ¿no? Y ahorita lo llevamos a lo fiscal, Sí. que llega alguien y dice, el señor, yo quiero dejar mi casa o mis bienes a mi hijo, pero como sé que es una persona que derrocha el dinero, entonces, si bien es el heredero, pongo en el usufructo vitalicio a la mamá para que sea un candado de tal forma que no tan fácil lo pueda vender. Como hay un derecho intermedio, pues es el obstáculo para que pueda derrochar la riqueza que le deja el padre. En esa lógica es como que tácita la propietaria, la señora, pero es nuda, o sea, como que está así medio escondidita, mientras que el otro va a pagar prediales y todo lo que implique la propiedad en sí misma. ¿Es correcta esa apreciación que algunos tienen de esas palabras? Yo sí la comparto. Efectivamente, así como tú lo dices, es una práctica común, justo hasta para asegurar en cierta forma el patrimonio de alguien, ¿no? No lo liberan del todo. Esto para efectos civiles. Está condicionado, como bien lo dices, no lo va a poder enajenar. ¿Por qué? Porque, para efectos civiles, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no tiene los tres elementos, cualquiera de los dos. O sea, en el ejemplo que me ponen, ni la mamá ni el hijo, ¿no? O sea, ninguno de los dos lo va a poder transmitir a un tercero, porque necesita los tres elementos para que se configure como tal una compraventa para efectos civiles o mercantiles. Entonces, efectivamente, ahí es cuando podemos decir, como tú lo dices, así lo comparto, como que es algo que no se deja ver, ¿no? Como del todo, pero al final mantiene, por ejemplo, en este caso el hijo la posesión, pero a lo mejor la madre todo el usufructo, ¿no? El uso y el goce del bien. Entonces, si lo vemos en algo cotidiano, pues vamos a ver a la señora dentro de su casa, la vamos a ver con la posesión de la casa y en realidad quien detenta la disposición a lo mejor es el hijo, ¿no? O viceversa. Uh-huh. Entonces, justo es eso, ¿no? Pareciera que el que no lo está usando y gozando, ese es el que tiene la nuda propiedad. Entonces aquí creo que se centra el tema principal que le preocuparía al legislador fiscal. Ahora voy a poner otro ejemplo y tú me dices si la vamos llevando bien. El socio de una empresa tiene un inmueble que puede ser una bodega o una de estas de parques industriales, ¿no? En donde se ocupa para múltiples fines, ¿no? Almacenamiento, producción, lo que queramos pensar de un parque industrial. Al ser él propiamente el propietario, no hace las veces comunes de un arrendamiento a su empresa, sino que se lo da en usufructo, ¿no? Así como que calladito, y empieza el tema, con la confianza de que la empresa ocupando el lugar le puede hacer todos los arreglos que quiera a este lugar industrial, al parque industrial o a la nave, bodega, como sea. Le puede mandar fincar, le puede mandar construir, etcétera, con la seguridad civil de que todo ello queda a favor del bien. De tal manera que le está ayudando al dueño, pero de alguna forma es un bien que él ocupa. Y si a su vez porque le queda sobrado el espacio, empieza a hacer otra forma de rentas, o quizás de disponerlo para dejarlo bonito, pues dado que ellos nada más requieren un espacio, ahí es donde empieza la preocupación del fisco. Porque son deducciones que pareciera que pueden hacer, ¿no? Pero pues... Sí, fíjate que yo lo veo más enfocado. Para mí son dos negocios jurídicos diferentes, ¿no? El usufructo al que le preocupa, o no al que trató de regular el fisco, es cuando estos tres elementos de los que hablábamos se separan y en un momento se vuelven a unir. La consolidación de nueva cuenta de los elementos dice, ahí hay un momento de acumulación de los ingresos. Ese es un negocio jurídico, cuando se vuelven a unir porque se extingue el usufructo. En el caso
en el ejemplo, si es que yo lo entiendo, si lo entendí así como me lo preguntabas, de que se amplían, de que entonces empieza con esta libertad que tiene a construir un espacio y de ahí otorgar a lo mejor en arrendamiento y empieza a generar ingresos por ese otro espacio. Ese es otro negocio jurídico que sí está regulado en la norma. O sea, a lo mejor a eso se le llamará, si el usufructuario a su vez está obteniendo un ingreso, bueno, a lo mejor se ubicará en otra hipótesis jurídica de la norma, como un arrendamiento puro, por ejemplo. Pero lo que se reguló en la norma no fue ese otro beneficio que pudiera tener el usufructuario, sino más bien cuando, derivado de un primer negocio jurídico, se desmembraron los elementos de la propiedad y vuelven a consolidarse, vuelven a unirse. Ese es el que le preocupa, porque dice, como nada más le estás trasladando uno de los elementos, no los tres, porque los otros dos ya fueron trasladados en otro momento, y le trasladas el otro elemento que falta de estos tres elementos de la propiedad, eso es lo que le preocupa a la autoridad. Se vuelven a unir y ahí ya hay enajenación y por lo tanto hay una acumulación de ingresos. Es decir, no quiere dejar de perder la oportunidad de ese cobro que en alguna manera pudiera escapársele en términos genéricos, ¿no? Si es que no está atento. Exactamente, porque el primer momento, lo pongo en un ejemplo, ¿no? En el mismo ejemplo que tú decías, y que es muy común, van ante un notario, la mamá y el hijo, y entonces la mamá le da la nuda propiedad al hijo y se queda con el usufructo, la disposición del bien, y ella se queda con el uso y el goce. Lo que Hacienda dice, en ese momento que se dio esa separación y fueron ante el notario y le dio el usufructo vitalicio por un tiempo o condicionado como sea, pues no le está transmitiendo los tres elementos de la propiedad. Entonces ahí como que no lo voy a poder grabar porque no hay una enajenación como tal en una compraventa como tal para efectos civiles. Pero a lo mejor va a pasar un tiempo y cuando ese usufructo se extinga, pues a lo mejor ahora sí va a pasar la disposición del bien al hijo, ya no nada más el usufructo. En ese momento que están los tres elementos, yo lo voy a grabar porque lo que hacen los contribuyentes es que dicen, pues tampoco le estoy pasando los tres al mismo tiempo, le estoy pasando ya nada más el último elemento que me faltaba, por lo tanto no sigo sin enajenarlo, ¿no? Porque no los pasé como al mismo tiempo. Wow, esto deja un tema bastante interesante, pero lo vamos a platicar, vamos al corte musical que tenemos, pues para que se relajen un poquito y para que se queden en continuará, pero ahorita mismo vamos a este corte y regresamos.
Bien, pues esperemos les haya gustado este espacio de música. La verdad es que se hace con todo el cariño para que ustedes pues también lo tomen a muy bien y para que conozcan el talento que ya se está dando en México y que dijera algún sexenio anterior son cosas de las que casi no se hablan, casi no cuentan, pero cuentan mucho. Entonces, pues también apoyemos al talento mexicano. Y regresando al tema, me está generando una idea el tema que de alguna manera lo comparto. Tú dime si lo ves así. En la legislación local existe en todos los estados, la tasa puede ser del 2.5 o del 3%, el impuesto por la adquisición de bienes. Lógicamente alguien pensaría, a ver, ¿cómo? Si yo lo que estoy haciendo es comprar un bien del cual estoy erogando dinero, pues me estoy quedando en dinero numerario más pobre. Pero la hacienda local, y eso es un impuesto solo locales, pues sí, pero tu patrimonio se está acrecentando. Si bien lo comparas con la deuda de quedas tablas, yo me dedico solo a la adquisición. El otro gasto te enteras con el ISR. Entonces las legislaciones locales se encargan de gravar la adquisición de bienes y de hecho lo hacen en dos sentidos. Esto me recuerdo en un caso que yo viví, fue allá en Hidalgo, en Pachuca. Dice, en la propiedad, el impuesto a la tasa con las reducciones de salarios mínimos, etcétera, hoy en día aún más, es al 100, pero el usufructo es al 50 y eso se encarga todo notario de cobrarlo. Quiere decir que lo que está haciendo el fisco ahora es, con el artículo 18, fracción 12, generar lo mismo, solo que a nivel federal. Es una forma de ingreso, el usufructo y la nuda propiedad por recibir bienes. Sí, efectivamente, es una forma de ingreso por transmitirlo. De entrada, mira, yo creo que ya estaba regulado en el 14, en el 14 del Código Fiscal de la Federación. ¿Por qué? Porque decía, si tú trasladas, enajenación es cualquier forma en que transmitas la propiedad, aunque se reserva el dominio, el enajenante. Entonces, si lo que transmitía era el usufructo, el uso y el goce, y el propietario se reservaba esa disposición del bien, entonces ya había, para efectos fiscales ya había enajenación. Si hay enajenación, seguramente hay un ingreso. Entonces sí ya estaba regulado esa obtención del ingreso. Quizás no el valor, pero sí ya el hecho de... Ya el hecho de una modificación, como bien lo dices, de una modificación positiva al patrimonio, porque al final estabas adquiriendo derechos reales, aunque fuera el usufructo. Es un derecho real que va a incrementar el patrimonio, ¿no? Entonces, yo creo que sí, pero a quien grava, en este caso, no es aquel que está recibiendo ese usufructo, sino a quien lo está enajenando, o sea, como si fuera verdaderamente que le dieran dinero. Como si fuera verdaderamente que le dieran dinero. Entonces, en la legislación local, efectivamente es aquel al que incorpora el usufructo, en este caso, ¿no? En esta adquisición de este bien. Pero para la ley del impuesto sobre la renta, no es para el adquirir, no es para ese usufructuario, sino para el que va a recibir derivado de la enajenación de su usufructo. Entonces, pudiéramos decir que es algo parecido, pero como con un carácter diferente, ¿no? Cada uno de ellos. Al final, el enajenante es por recibir ese recurso y el otro es por adquirirlo en especie, ¿no? Es decir, entonces hasta antes de la reforma el ISR grababa al que recibía el ingreso respecto de quien recibía el bien, solo enajenación. Con la reforma lo apareja porque si también estaba aquí por efectos del usufructo, o sea, el que recibía el bien y el usufructo era grabado en lo local y en lo del ISR expresamente solo estaba en la enajenación, pero les faltaba el usufructo y es lo que ahora le han sumado, que también tenga que acumular a la inversa de que el que lo recibe. Así es. Y ahí es donde entra el 19, ¿no? Que es las veces del cálculo. ¿Cómo funciona ese cálculo, supuestamente? Sí, aquí igual que cuando enajenamos un terreno, ¿no? De hecho, está en el artículo 19, en donde vamos a comparar el precio del valor de este usufructo determinado por
por un perito, ¿no? Autorizado, obviamente, por un perito evaluador autorizado, y lo vas a comparar con el monto original de la inversión. Y entonces ese va a ser tu utilidad y lo que se va a grabar es esta utilidad. Igualito así como lo tenemos regulado en un terreno, lo mismo trajeron, pero ahora que algo muy importante, en la parte proporcional, ¿no? Porque si no tiene los tres elementos y el bien tiene un valor, es en la parte proporcional del usufructo o de aquel que tenga la disposición o la nuda propiedad. O que pueda aquello que quisiera segregar el bien, ¿no? Quizás Sí. en varias formas. Ok. Y ahorita lo que dices y reflexionándolo, efectivamente, tienes toda la razón. O sea, es algo así como local, porque ahora quien recibe, o sea, me grababas por adquirirlo. Esto es en la ley local. Ahora me estás grabando, ya no es la adquisición, sino porque lo estoy obteniendo ese derecho, ¿no? También me está incrementando mi patrimonio y esto no estaba grabado en la ley del ISR, digámoslo, por estos dos elementos únicamente. Entonces sí, ahora es el que tiene el usufructo también. Ok, y la deducción en ese sentido también entra al ramo del artículo 32, ¿no? El artículo 32 y en la misma proporción del valor, o sea, viene una mecánica, ¿no? Como una regla de 3 para determinar esta proporción de cuánto puedes hacer deducible, no es todo. ¿Por qué? Porque igual cuando nada más se trasladaban dos elementos o alguno de los elementos de la propiedad, lo que hacían era determinar un precio o un valor del bien. Si tú trasladabas uno de los elementos y hacías deducible o hacían los contribuyentes deducible todo el valor del monto original de la inversión del bien en su totalidad, entonces generaban pérdidas, ¿no? Claro. Entonces generaban pérdidas y eso justo es lo que trata de evitar con esto en la reforma al 32, al artículo 32, es no, espérame, es que me están generando pérdidas, esto no es así. Lo único que puedes reconocer como un monto original de la inversión para determinar esta utilidad es la parte proporcional de que equivalga a los bienes, a los elementos de la propiedad que tú hayas trasladado. No seas malita, repítenoslo porque yo sé que la gente a lo mejor está tan clavada y pierde esos tres elementos que son meramente civiles, ¿no? Sí, claro, es el uso, el goce y la disposición. Perfecto, el uso es como tener una casa, ocuparla, un coche, ocuparla. El goce es en abstracto, ¿no? La posibilidad de gozar de salud, gozar un salario, casi lo mismo, pero en abstracto, ¿no? Sí. Y el tercero dices es la disposición. Es el dominio del bien. Exacto, o sea, tener la posibilidad de que si yo quiero lo pongo aquí, lo pongo allá. Y esto me recuerda por lo que hoy en día a veces se recrudece entre las garantías y todo. Una cosa es el poder de administración y otra la de dominio, ¿no? Dominio, que es la de tener todo eso. Y la verdad es que a veces se vuelve más complejo de lo que la gente pudiera considerar. La autoridad, digo, esto me queda muy claro, la autoridad dentro de lo que implica todo su cúmulo de reglas y todo como lo de fichas de trámite y todo, ¿tú has visto que lo entienda con esos rubros o ellos tienen una idea más laxa en la práctica de lo que el usufructo pudiera implicar? Mira, yo creo que no se le ha dado la importancia realmente de lo que es, ¿no? O en el caso de esta reforma, por lo menos. Ahora establece la obligación hasta los notarios, o sea, sí, de informar, ¿no? ¿Cuál fue el elemento que trasladaron, ¿no? De esta propiedad? ¿Quién fue? ¿Quién era el contribuyente? Y de informarlo a las autoridades. Entonces, yo todavía no he visto una revisión por parte de las autoridades en este sentido. No me ha tocado verla, pero pues ya tienen información o van a tener información en sus bases para en cualquier momento poder ver si se acumuló o no, si se volvieron a unir, porque el notario lo tendrá que estar informando. Hay responsabilidad para el notario, ¿no? También de dejarlo de informar. Entonces, si yo te diera a ti el usufructo, es en personas morales nada más, que entiendo así se ha regulado ahorita. Sí. Si yo a ti te doy el usufructo, para mí es un ingreso en el artículo 18. En el artículo 18. Ajá. Y para ti en lo local, pues es otro tema, ¿no? Porque, pues digo, yo me quedo sin el bien, pero tú te quedas con el bien. Esto era en la enajenación bien sabido, ¿no? Sí.
pero ahora le suman que si también en lo local tú tenías la mitad de la tasa por usufructo, pues yo no tengo la mitad de la tasa, yo tengo la parte proporcional. Así es. Para hacer el gravamen. Muy interesante, y viene un punto que tú señalas aquí también muy interesante, pero vamos a ir al segundo corte para que ustedes sigan pues disfrutando de la música y regresamos. Magno Evento Reformas Fiscales 2023. Ya puedes comprar tu acceso a precio de preventa de nuestro Magno Evento Reformas Fiscales 2023. No te quedes fuera del mejor evento del año en materia fiscal. Magno Evento Reformas Fiscales 2023. ¿Qué tal, amigos? ¿Ya determinaron su impuesto definitivo de impuesto al valor agregado? ¿Saben cómo manejar todo lo que tiene que ver con las operaciones en materia de comercio exterior respecto al IVA? Tiene muchos detalles. En el 2022 tuvimos una modificación, hay que determinar una proporción de acreditamiento. ¿Sabes cuál es el documento fuente y fehaciente para poder acreditar? ¿Es el pedimento? ¿Es la factura? Acompáñame, soy Deyanira Arisbe y te espero en este curso Tratamiento del IVA en Operaciones de Comercio Exterior. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Carlos Burgoa y como ustedes ya me ubicarán por Impuestos en FA, Debate Fiscal, y bueno, pues el día de hoy platico con ustedes solamente para hacerles el recordatorio de que el 1 de diciembre tendremos el evento de reforma fiscal.
Para ello tenemos un invitado de lujo que es el subprocurador general en PRODECON, el licenciado Luis Fernando Valderas, y desde luego pues estaremos todos los invitados que ya sabemos, formamos parte de IMEFI, para hacerles llegar todos los comentarios, todos los tips, pero lo más importante, la mejor forma de entender la ley en su reforma que será para el siguiente año 2023 y a su vez se realizará otra vez en forma presencial. Y si ustedes tuvieran algún interés de venir del interior de la República hacia la ciudad, también tenemos por ahí alguna situación de flexibilidad en cuanto a lo que serían costos, pues considerando desde luego el esfuerzo que se realiza al venir para acá. Por allá nos vemos, recuerden 1 de diciembre en IMEFI Reforma Fiscal 2023. Muy bien, pues ya no les diré cómo les quedó el ojo, porque ahora tiene que ser cómo les quedó el oído después de escuchar el corte musical, y la verdad es que nosotros muy contentos de poder pues transmitir y tener esta presencia de los músicos que de alguna forma hacen más alegre la vida. Decía Friedrich Nietzsche que la música es esencial y la vida sin música sería un error. Lo que sí no sería un error es el país sin el SAT, pues eso bien podríamos vivirlo, pero no se preocupen. Yo quiero mucho al SAT porque me da trabajo, si no fuera así no tendríamos más. Y hablando de este tema que es muy interesante, me surge una idea que desde luego tú también aquí lo mencionas y lo señalas como una laguna que de alguna forma pues no se resuelve con la ley. Me da la impresión de que el legislador anda apresurado por lograr las cosas, y la pregunta que tú te formulas es, si este usufructo en algún momento termina, ¿qué le va todo para atrás o cómo le hacemos? Porque pues no todo usufructo es vitalicio, ¿verdad? El mismo, creo que es el 903, algo así del Código Civil, sí, habla que dice desde hasta. Entonces hay usufructos que tienen un término exacto. De ser ese el caso, ¿qué haríamos o qué va a pasar? Sí, es una incertidumbre que se genera porque, mira, pongo el ejemplo. Transmito el usufructo y la disposición no, de un bien, de esa nave industrial, ¿no? De la que hablabas, por un tiempo determinado. Y después, yo que tengo la disposición del bien, mi patrimonio no se ha modificado. O sea, lo único que estoy es desprendiendo dos elementos, ¿no? Que sería el usufructo. Se da el plazo, se da la condición, se extingue el usufructo y ahora esos dos elementos vuelven a regresar a mí, que siempre tuve la disposición del bien. ¿Dónde está la modificación del patrimonio? No hay modificación del patrimonio. O sea, lo único que hice fue, me quedé con la disposición, solté desmembré dos de los elementos. Mi patrimonio no se vio modificado, regresan a mí, sigue siendo mi patrimonio, el que en un momento liberé nada más los elementos, pero volvieron a mí y entonces, o a la propiedad. ¿Y dónde está una modificación positiva al patrimonio? Que es el objeto de la ley del ISR. Entonces, ahí es donde surge la duda, porque lo que busca la reforma es, voy a gravar cuando se vuelvan a consolidar. Entonces, se desmembraron, volví a consolidar, pero jamás se incrementó el patrimonio. Siempre fueron míos, se extinguió el usufructo y regresaron a ser míos. ¿Quiere decir esto que entonces la figura que han creado es una ficción? Me lo pienso por lo siguiente, a lo mejor me equivoco. Creo que es en la reexpresión el B10, el boletín B10. Ajá, sí, entonces sí, ahí te hace sí. notar lo que una empresa vale en determinada fecha. Sé que hay una diferencia entre lo financiero y fiscal, pero si alguien tuviera un usufructo notarizado y todo lo que queramos darle de formalidades, a la hora de un B10, ¿lo ponen? ¿Y esto cómo funciona con lo fiscal, no? Porque pues parece que ya no cuadra. Si no lo ponen es porque están muy atentos y enterados de que en algún momento acabará, de que no es propio, de que todos los gastos de predial y los oficiales no salen de ellos. O sea, sería una mentira decirles a los socios, ¿qué crees tu empresa ya vale tanto? No, pues no. O sea, tengo derechos porque pueden valer eso,
pero el derecho es muy distinto del bien en sí mismo, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿cómo este tipo de cosas pudiera rayar? Porque al terminar, pues cada quien se devuelve sus juguetes, cada quien se va a su casa, pero ya pagamos impuestos, ¿no? Ya dedujimos. Sí. Entonces se retrotraen o... Yo creo que, fíjate, si regresa reexpresado, o sea, yo lo di en un momento, la inflación sabemos que para efectos fiscales sí juega como un ingreso, ¿no? Entonces, si regresa reexpresado ese derecho del usufructo que en un momento tenía un valor cuando lo cedí y ahora que me está regresando ya tiene otro valor, bueno, ese sí sería otro tema, porque esa reexpresión para efectos fiscales, pues ahí está el ajuste anual por inflación. Se me imagina un efecto, algo así, ¿no? Tendrían que gravarme esa reexpresión que hay, pues sí habría una modificación a mi patrimonio ya regresado, reexpresado. Yo me da la impresión que sí pudieran grabarse esa reexpresión que se dio. Ok. Sí. Terminado el usufructo, tendríamos entonces que ver los números, cómo quedan, ¿no? ¿Cómo quedarían al final? Perfecto. Ay, caray, esto eventualmente pues va a ser un desequilibrio en la planeación financiera y fiscal, ¿no? No me refiero a planeación de estrategia, sino el comportamiento, ¿no?, que lleva una empresa. Sí, fíjate que justo la forma de determinar ese valor del usufructo, te decía, es a través de un avalúo, ¿no? Con un experto y calificado para sacar este avalúo. Entonces, o sea, con un perito evaluador. Entonces, seguramente ese avalúo, pues ya, si yo lo di hace 10 años y está regresando después de 10 años, le va a dar un valor reexpresado, a valor actual. Y yo creo que ahí es donde el fisco está tratando de gravar a sus ingresos, porque ya regresa a ti, se vuelven a consolidar y regresa como si se hubiera dado hace 10 años, o sea, ese mismo valor. Eso es lo que la autoridad dice, eso es lo que hacen los contribuyentes. No, ahora vamos a sacar un avalúo, vamos a ver a cómo se están volviendo a consolidar estos elementos y pues eso es lo que se va a considerar el ingreso y se determinará una utilidad, etcétera, ¿no? Ay, caray, hay un punto adicional que me gustaría platicar dentro de todo esto que vemos. Sé que a lo mejor ya viene a colación después de lo más esencial, ¿no?, que hemos visto. Platicamos un poquito antes de arrancar que el Código Civil hace 3 diferencias. Bueno, hace muchas, ¿no?, pero me centraré en 3. La primera es un usufructo vitalicio y un usufructo temporal. La segunda, el usufructo por voluntad de las partes, por ley o por prescripción. De ahí yo quitaría el de ley porque normalmente pues es el de la tutela y la cuestión entre personas físicas. Sí. Y hace una referencia entre frutos civiles, industriales y naturales. Y bueno, se pone al contexto civil, ¿no?, de que se den usufructo, pues que montes, habla de montes, de viñedos, de ganado y infinidad de cosas. Cosechas, creo, sí. Sí, o sea, como que se hace, bueno, y aparte hay que dar una fianza, dice ahí, ¿no?, que dentro de las obligaciones de aquel que recibe el usufructo, pues tiene que dar una fianza para garantizar su debido uso. Y otra que me acuerdo es que si yo tengo el usufructo y alguien me está, pues estoy aprovechándome, ¿no?, del bien, como lo ponía de la nave industrial, ¿no?, alguien lo renta y tú quisieras recibir la renta, se vale, pero termina el usufructo. Una serie muy rara, ¿no?, de cosas. El fisco ¿se refirió a las 3 por igual o solamente uno de estas bajo el contexto de personas morales, que es en donde se centra? Sí, no, el fisco no distingue. O sea, ahí hay otra incertidumbre. Simplemente manejó el usufructo y punto, ¿no? Entonces, no se refiere, no especifica, no aclara. De hecho, simplemente incorpora, por allá había una regla, en el 2010, una regla de resolución miscelánea en donde se consideraba como una práctica indebida. Justo hacer lo que platicábamos hace rato, utilizar las pérdidas o generar pérdidas, ¿no? Eso es lo que viene a tratar de incorporar ahora y llevarlo a ley. Pero no aclara, o sea, no distingue, ¿no?, el usufructo a cuál se refiere.
Esa es otra incertidumbre. Sí, de hecho aquí lo comentas, ¿no? En el libro incluso lo citas, esta regla que había como una referencia al criterio, ¿no? Que tiene por ahí el No SAT. vinculativo, sí. Yo creo que al fisco, lo digo con debida mesura y con total respeto, le faltará mucha preparación al respecto. Porque querer grabar todo su fruto, pues es como decir que todos los políticos son corruptos, ¿no? Y pues no es cierto, no todos son iguales, hay unos peores, ¿no? Pero entonces, falta esa preparación todavía, y me lo pienso porque en el Código Fiscal pues le ingresa que la presunción de simulaciones, el 42b, que le suman con base en la intención de las partes. Y pues ahí me acuerdo del artículo 1851 del Código Civil Federal, y la intención real o la expresada con palabras. Todo esto lo desarrollará debidamente un fisco o un auditor, o nada más quiere llegar a su meta. Fíjate, ahorita que tocas este tema, también vincularlo con el 5A, ¿no? O sea, al final transmites y haces tu negocio jurídico con este acuerdo de voluntades, etcétera, y ante una auditoría, ante los ojos de un auditor, ante una revisión o en el ejercicio de las facultades de comprobación, te lo pudieran reclasificar y te pudieran decir que eso no era un usufructo, o no era el comercial, o no era el civil, o no era ya no me acuerdo el otro que dijiste. O sea, también nos estamos enfrentando a una situación que la autoridad, en el ejercicio de sus facultades de comprobación, por esta incertidumbre que existe en el 18, en el 19 de esta reforma, no dejar de advertir que está el 5A, ¿no? Y también pudieran ejercer sus facultades de comprobación, inclusive para reclasificarte la operación. Y yo creo que esa es otra incertidumbre a la que nos enfrentamos. Pudieran ubicarnos, si así lo desean, ¿no? Te encuentran porque te encuentran y entonces en perjuicio, creo, del contribuyente. Y un atropello de las figuras civiles, que realmente, pues, yo recuerdo el 14 de la Constitución, el 19 del Código Civil dice que toda resolución es conforme a la letra de la ley. Pero la letra de la ley civil es muy distinta de la ley fiscal. De la ley fiscal. Entonces, como que no se están entendiendo o no están siendo exactos algo que se requiere para dar seguridad jurídica, ¿no? Sí, exacto. Esa es como la llamada de atención a esta reforma, de manera particular este 18, ¿no? O sea, sí se crea incertidumbre jurídica en el contribuyente y, como bien lo dices, porque se mezclan, o más bien se crean ficciones del derecho, ¿no? Seguimos en lo mismo, es algo que yo he destacado mucho en las pláticas que he dado. Pues las reformas que han habido del 2014 para acá, y nada menos estas, pues está llena de presunciones, ¿no? Entonces hay muchas presunciones, hay ficciones del derecho, figuras jurídicas que no se manejan igual que en el derecho civil o la distorsionan, que no se precisan, como es el caso, con artículos, viéndolos sistemáticamente con otros artículos, pues crean mayor incertidumbre. Yo lo asocio mucho esto con el 5A y puedo decir, híjole, me van a decir que cuando yo transmití algunos de los elementos, el usufructo, ¿dónde estuvo la razón de negocio? Y me pudieran llevar a otro tema, ¿no? Sí, una telenovela. Sí. Por eso no nos quiere Donald Trump. Bueno, pues bien dicen que todo lo bueno llega a su fin y en este caso llegamos al final del programa, pero pues no sin antes agradecerte la presencia el día de hoy aquí con nosotros. No, muchísimas gracias, Carlos. Como siempre, para mí es un honor de verdad y pues le agradezco a tu audiencia, a ti principalmente, por esta invitación. Muchas gracias a ti por estar aquí. Y bueno, pues a todos ustedes que nos ven, pues ahí estemos atentos. La siguiente semana nos volvemos a ver. No sin antes agradecer a todo el equipo de producción. Pues vamos, esto se hace posible gracias al trabajo de ellos, a Luis Valiente, a Adriana, Fernanda, y bueno, pues obviamente ellos dan el toque elegante, técnico y todo de este programa. De momento, pues no me queda nada más que despedirme y desearles una excelente semana, y bueno, pues nos vamos a la siguiente para seguir platicando de impuestos en FA.